Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la modalidad esta que nos encuentra hoy de esta forma, a la distancia. Es la primera vez que grabo un video, entonces para mí también esto es nuevo, el hecho de tener que hablarle a una pantalla y no tener a veces el feedback o la posibilidad de la repregunta del otro lado. Seguramente vamos a tener esta modalidad por un buen tiempo, entonces iremos tratando de generar los espacios de encuentro para que las clases, cuando las podamos hacer así, de manera virtual, eh, sea por lo menos con algún público del otro lado. La realidad es que, bueno, nos encontró esta unidad así medios apretados en el tiempo, entonces por eso grabo el video que voy a subir para que cada uno cuando vaya teniendo tiempo lo pueda ir viendo, pero la idea es que en las próximas unidades pongamos un día, pongamos un horario en el que la mayoría se pueda reunir, y aquellos que no tendrán el video grabado para poder acceder en su tiempo y en sus horarios posteriormente. Bueno, como ustedes vieron y estuvieron leyendo, me imagino que ya todos, esta primera unidad con la que nos encontramos es una unidad muy introductoria. Es decir, intenta hacer un pequeño recorrido para poder entender por qué en primer año, en la carrera de docente de nivel primario, existe una materia que se llama Psicología y Educación. Va a ser muy difícil contestar esto en una sola aproximación, sino que por qué existe la psicología en esta carrera es algo que lo van a poder ir entendiendo, comprendiendo con el tiempo, y sobre todo cuando puedan empezar a poner más en la práctica todo esto que hoy para ustedes va a ser muy teórico. Es decir, en primer año generalmente nos encontramos con esta realidad. Psicología termina siendo muy teórico y a veces nos cuesta articularlo y bajarlo en lo que sería el campo de la práctica. ¿Por qué? Porque estamos iniciando la carrera. Sin embargo, a medida que ustedes avanzan en la carrera, se van encontrando con que constantemente tienen que volver a estos contenidos que se vieron en primer año, en esa materia que se llamaba psicología, para poder pensar desde la observación de ciertas prácticas, desde la planificación de las mismas, desde el pensar por qué dar y no dar ciertos contenidos, e incluso cuando se sientan a leer ciertos, no sé, desde los núcleos de aprendizaje, a pensar por qué. ¿Por qué se piensa que este contenido es un contenido adecuado para un niño de tal edad, en tal grado? ¿Por qué se habla de que, no sé, hay que pensar a la educación o la planificación de cierta manera y no de otra? ¿Por qué los contenidos tienen que ser presentados, ¿sí? De una manera para que esa manera responda a ciertos lineamientos y ciertas teorías que hay que sostienen por detrás de ese trabajo, que es el trabajo docente. Entonces la psicología, como muchos dijeron en sus aportes en el foro de la clase 1, sirve para todo esto y para otro montón de cosas que las van a ir descubriendo de a poco. Bueno, en esa primera aproximación que venimos haciendo, el texto que ustedes tienen, que es el texto del capítulo 1 de un libro, ¿sí? Que es el libro de Leliwa y Scangarello, estas autoras lo que tratan de hacer es pensar qué relación hay entre la psicología y la educación. Y para eso hacen un recorrido muy simple y breve, histórico, de cómo se ha ido dando la psicología a lo largo de sus años de existencia como ciencia, que en realidad es muy nueva, ¿sí? La psicología es una ciencia muy nueva. Para eso les voy a compartir, espero que pueda. A ver.
Se supone que ustedes deberían estar viendo en la pantalla, ¿sí?, el PowerPoint para que lo podamos ir siguiendo y podamos ir viendo en esa diapositiva un poquito del recorrido, que lo voy a hacer muy breve y me voy a detener en las últimas 3 teorías, que son las teorías que ustedes pudieron por ahí profundizar un poquito más en esta unidad. Como ven, ¿sí?, los contenidos de esta unidad, que se llaman la ciencia psicológica, son los que tienen ahí en la diapositiva. Por ahí es pensar un poquito cuál relación o cuál es la relación que existe en estas dos disciplinas, y pensar en la psicología en realidad como una ciencia que tiene un recorrido, como toda ciencia, es decir, no empezó como la conocemos hoy en día, sino que empezó con ciertos teóricos y ciertos científicos que fueron, ¿sí?, construyendo la psicología para que podamos hoy en día situarnos y hablar de psicología. Entre estos autores, uno de los primeros, por eso me detengo un poquito en esto, porque en realidad fue el primer teórico que empezó y trató de diferenciar un poquito la filosofía de la psicología, es decir, desde la filosofía es como que una patita se desprende y empieza a ser mucho más específica en un campo, y ahí es donde nos encontramos con la psicología. Este primer personaje fue Wundt, ¿sí?, Wilhelm Wundt, como ustedes lo ven ahí, el barbudo ese que ven, y creó una corriente que se llamaba el estructuralismo. Y lo que él hace es crear el primer laboratorio de psicología. Es decir, a mí me gustaría, si yo lo estuviera enfrente, les estaría preguntando en este momento qué idea tienen ustedes de lo que es la psicología. ¿Cómo la piensan? ¿Qué representación tenemos cuando de repente pensamos, por ejemplo, en un psicólogo? ¿Sí? Generalmente lo primero que surge es el psicólogo clínico, es decir, aquel psicólogo que en algún punto está en un consultorio. Muchas veces nos encontramos también con la idea del diván y toda esta cuestión más psicoanalítica, en donde surge esto, bueno, el psicólogo me ayuda a resolver mis problemas, me pregunta cosas como, ¿y usted qué piensa sobre eso? ¿Sí? Pero bueno, en realidad la ciencia psicológica es mucho más amplia de lo que esa representación muchas veces, no todos, pero muchos tenemos en nuestra mente. Entonces, Egun, este primer científico, que venía arrastrando una corriente en ese momento que surge, que es el positivismo. El positivismo no es para profundizar en esto, sino es para que lo vayan entendiendo. El positivismo es una corriente que lo que busca es que la ciencia o aquellas disciplinas que eran científicas fueran mediante el método científico. El método científico es algo que se estudia siempre en el secundario, que te dice que vos primero tenés que tener una hipótesis. Esa hipótesis, ¿sí?, tenés que pensar cómo vas a hacer para comprobarla o refutarla. ¿Sí? Si la comprobas a la hipótesis mediante todos unos métodos que hay que seguir, bien, es una hipótesis científica, y si la refutas, generalmente creas una nueva hipótesis. No sé si recuerdan en algún momento haber estudiado eso, en algún momento de su vida del secundario, pero Wundt está en ese momento de la historia, ¿sí?, estamos hablando allá en mediados del 1800, entonces trata de que la psicología tuviera esa disciplina y esa rigurosidad que se pedía para todas las ciencias. Ustedes imagínense que eso se pedía para la matemática, la física, las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? Entonces las ciencias sociales, ahí incluida la psicología, y no siempre encajaban muy bien en esto que se pedía, que era tan científico. ¿Cómo comienza él haciendo su laboratorio? A ver si hay alguna foto. Sí, miren, ahí hay una
este, una foto de cómo eran esos primeros laboratorios. Esos primeros laboratorios eran mediante pruebas. Fíjense, hay un hombre ahí sentado en una silla, ¿sí? En esa silla se le ponían en la cabeza algunos dispositivos y se medían, por ejemplo, cuáles eran los impulsos nerviosos que esa persona recibía en el cerebro a partir de ciertos estímulos que se le ponían. Luces, ruidos, ¿sí? Entonces, se trataba de ir midiendo eso. Entonces, a ver, ¿qué era lo que se medía o cuáles eran los fenómenos psíquicos, psicológicos que se medían? Las sensaciones, qué sensaciones tenía, qué percepciones. Ustedes imagínense, no sé, te pinchan con un dedo, entonces eso, cuando esa percepción llega al cerebro y qué me hace, ¿sí? O cómo me hace reaccionar esa percepción. Y cuestiones que eran un poco más medibles, o que son hoy en día un poco más medibles, por ejemplo, la memoria, ¿sí? ¿Cuánto alcanzamos a recordar? No sé, ¿qué cantidad de números puede recordar un promedio de personas? Si asociamos ciertas palabras, cuáles palabras retenemos y cuáles generalmente olvidamos. Bueno, así comenzó siendo esta primera psicología, que es la psicología estructural. Se pensaba en la estructura del cerebro, ¿sí? Por eso estructuralismo, lo que se estudiaba y se medía era el cerebro y ciertas manifestaciones del cerebro. ¿Cómo se manifiesta el cerebro? Mediante la memoria, la atención, la percepción. Ahí hay otra foto de lo que eran esos primeros laboratorios, fíjense. Ahí se llevaban adelante las pruebas psicológicas del estructuralismo, ¿sí? Y después comienza el libro haciendo un recorrido de distintas teorías. No nos vamos a detener en estas teorías, no van a ser teorías que van a entrar ni en la parte evaluativa ni nada por el estilo, ¿sí? Sí, por ahí las diapositivas se las puedo subir, pero tenemos el funcionalismo, el conductismo. El conductismo hoy en día sigue siendo una corriente muy importante en la psicología y incluso hay muchos teóricos de la educación que toman métodos conductistas para, para generar estrategias educativas. El conductismo, para que lo entiendan en grandes rasgos, es una corriente que piensa que si yo tengo ciertos estímulos, voy a generar ciertas respuestas, ¿sí? Ustedes imagínense que de repente acá empieza a sonar la música fuerte. Ese sería un estímulo. Yo probablemente, no sé, o me tape el oído o haga, ¿sí? O me asuste, alguna respuesta se desencadene ese estímulo. Entonces el conductismo empieza a estudiar, ¿sí? Cómo esos estímulos desencadenan respuestas y llega a la conclusión que si yo puedo manipular esos estímulos, voy a poder influir en las respuestas que tenga una persona, ¿sí? Esto que parece tan teórico lo vamos a bajar, por ejemplo, a la vida real y a lo que nos pasa todo el tiempo, porque nosotros usamos mucho el conductismo en la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, nuestro hijo, ¿sí? Que de repente no quiere ir al médico. No, porque el médico... ¿Y qué le dice mamá? Bueno, pero mira que cuando salgamos del médico, ¿sí? Eh, vamos a ir a comer a McDonald's. O si vos te portás bien en el médico y no llorás, yo te doy estos caramelos. ¿Sí? Esas negociaciones que muchas veces hacemos con nuestros hijos, son negociaciones conductistas. Es decir, le estamos dando un refuerzo, modificando eso para que la conducta de esa persona se modifique. El conductismo comienza con estas personas que ustedes tienen ahí, no nos vamos a adentrar demasiado, y se va perfeccionando, ¿sí? Y hoy en día el conductismo es una teoría que se sigue usando mucho. Una de las preguntas que por ahí nos hacemos es, bueno, ¿se aplican estos conceptos conductistas a la educación?
Sí, se han aplicado y hoy en día, si bien se critican mucho, en muchas cuestiones los seguimos aplicando. Por ejemplo, eh, hay docentes que hoy en día siguen diciendo, si no copias todo lo que está en el pizarrón, no vas a poder salir al recreo. ¿Sí? Esa es una asociación conductista. Yo te doy un premio o un castigo hacia lo que vos estás haciendo para conseguir la respuesta tuya que yo quiero conseguir, que es que copies en el cuaderno, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de, bueno, las notas, ¿sí? O muchas veces en los cuadernos, cuando los docentes, sobre todo los de nivel primario, corrigen, hace un tiempo usaban las caritas tristes y las caritas felices, por ejemplo, ¿no? Entonces, a más caritas felices, el chico se sentía mejor y yo le estaba diciendo muy bien, mira, el premio, ¿sí? En este caso no es ir a comer a McDonald's, como dicen los papás cuando vas al médico, es una carita feliz. Entonces yo refuerzo tu conducta para que vos cada vez quieras más caritas felices y terminas haciendo lo que yo quiero, ¿sí? Que es que respondas a lo que te estoy proponiendo en clase. Eh, bueno, se usa, ¿sí? Podríamos pensar miles de estrategias más que se utilizan conductistas, que muchas veces criticamos el conductismo, pero cuando nos damos cuenta lo usamos todo el tiempo. No vamos a poner ni siquiera los ejemplos de cuando lo usamos con los maridos, porque ahí estaríamos complicados, lo tendríamos que hacer en vivo y en directo. Bueno, esto es cómo se ha hecho el conductismo, cuál es el concepto de refuerzos y de castigos. Eh, pero bueno, como decía, vamos a tratar de no adentrarnos en esos temas. Por supuesto que si hay alguien que quiere conocer más sobre eso, me lo puede hacer saber y yo le paso información o generamos algún medio de intercambio para poder profundizar en el conductismo. Bueno, ahí hay un ejemplo claro, ¿sí? De un reforzamiento conductista. La Gestalt es otra de las teorías que ha aparecido, no vamos a entrar en la Gestalt, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo, si hay alguien, yo en las diapositivas se las voy a subir para que ustedes las puedan ver. Y nos detenemos en el psicoanálisis. Una de las primeras corrientes que ustedes tuvieron que tratar de analizar y de pensar en el cuadro comparativo que hicieron o que están haciendo. El psicoanálisis es una de las corrientes que existen en psicología, una y solo una, ¿sí? No es la única, ni es la más importante, ni es que todos los psicólogos que existen son psicoanalistas. Muchas veces le decimos, uy, me vas a psicoanalizar a un psicólogo. Y no todos los psicólogos trabajan desde el psicoanálisis, ¿sí? Solo los psicólogos que trabajan desde esta teoría son quienes psicoanalizan, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el creador es Sigmund Freud. Salió hace poquito una serie en Netflix, aquellos que la han visto o la van a ver, déjenme decirle que no está basado para nada ni en la teoría psicoanalítica ni en la vida de Sigmund Freud, sino que es solamente han tomado el personaje. Lo digo porque me lo han preguntado. Pero bueno, es ese señor que está ahí en esa foto que yo les puse, está muy joven, ¿sí? Freud era un médico austríaco, el neurólogo, ¿sí? Médico neurólogo, es decir, que lo que empieza estudiando es a nivel mental, qué cuestiones se daban, y él estudia en un internado, ¿sí? De salud mental, en un psiquiátrico. Entonces, el psiquiátrico estaba repleto de mujeres que la mayoría tenían un diagnóstico. Piensen que estamos hablando allá por el 1900, ¿sí? Antes incluso. El diagnóstico que tenían era disteria.
la histeria en ese momento, ¿sí? No hoy en día, era una enfermedad que se diagnosticaba, ¿por qué? Porque resulta de que había algún síntoma. Por ejemplo, ese síntoma podía ser que la persona no hablara, no hablaba. De repente algo había pasado en su vida y esa persona nunca más volvió a hablar. O resulta que esa persona estaba postrada en una silla de ruedas, eh, o, no sé, tenía ataques de ira o lo que fuera, pero resulta que esos síntomas no se le encontraban, no tenían una explicación que fuera orgánica. Es decir, tenías una persona que estaba postrada en una silla de ruedas porque no sentía las piernas, pero resulta que se le hacían todas las pruebas necesarias y no había nada orgánico que determinara por qué esa mujer había contraído ese síntoma, ¿sí? O por qué se había quedado, por ejemplo, inválido. Eh, el síntoma era tan fuerte que incluso, a ver, sigamos con el ejemplo de una persona que no camina, una mujer que no camina y que está inválida. Incluso si le pinchaban la pierna o le quemaban la pierna, no había absolutamente ninguna reacción a nivel orgánico. Nos pongamos a pensar que si nosotros nos hacemos que de repente no podemos caminar y nos queman, ¿sí? Y algo se nos va a generar, ¿sí? A nivel orgánico. Bueno, estas mujeres ni siquiera eso, ni siquiera esa respuesta tenían. Entonces, en esto de no poderles encontrar una causa a nivel orgánico, se decía que, bueno, que tenían un problema mental, ¿sí? Y ese problema mental se le llamaba histeria. Bueno, Freud comienza sus pacientes, sus primeros pacientes son mujeres que tenían este diagnóstico de histeria, y bueno, y él comienza haciendo toda una investigación. Nosotros en algún momento esta teoría la vamos a profundizar para ver ciertas cuestiones del psicoanálisis que se pueden relacionar o que generalmente relacionamos con la educación o con los niños o con el desarrollo de los niños, pero por lo pronto entender por ahí que lo que él eh, descubre, ¿sí? Es que había en estas mujeres ciertas experiencias en su vida que habían hecho que el síntoma que se manifestara fuera físico, pero la causa no era física, sino que era psíquica. Y él inventa esta palabra, o toma esta palabra, porque viene de psique, eh, pero la toma así como lo psíquico. Porque nosotros tendríamos que preguntarnos si es lo mismo el cerebro, la mente, lo mental, que lo psíquico. Pero todavía no vamos a adentrarnos en eso, ¿sí? Él toma esta palabra de lo psíquico, recuerden que es algo que ustedes tuvieron que buscar para hacer el glosario, y empieza a decir, bueno, a ver, hay algo que está pasando a nivel psíquico. Pero estas mujeres no recordaban nada que hubiera pasado. Entonces, él empieza a investigar y mediante la investigación que va haciendo, que es de los casos que va estudiando, descubre o inventa, no lo sé, este concepto de lo inconsciente, donde dice que hay ciertas cuestiones que pasan que no pertenecen al campo de la conciencia, sino que pertenecen a otro campo que es de la inconsciencia, no de inconsciente, de una persona inconsciente, ¿sí? Sino de algo que no es asequible a la conciencia, es decir, no lo puedo pensar, no lo puedo recordar, no me acuerdo que eso haya pasado, ¿sí? Y en ese punto, va a decir él, nosotros estamos organizados en nuestro aparato psíquico, ¿sí? Este aparato psíquico va a estar organizado por un consciente y por un inconsciente. Todos tenemos inconsciente, y ese inconsciente en algún punto es el que va llevando y modulando nuestras acciones sin que nosotros muchas veces podamos darle explicación de manera consciente porque no sabemos muchas cosas de ese inconsciente. En educación, ¿sí? Porque una de las preguntas que ustedes me hicieron en el foro tenía que ver, bueno, ¿cómo relacionamos esto que está pasando con
la educación. Quiero ver si hay otra. Bueno, ahí tenemos una imagen de lo que se representa como el psicoanálisis. ¿Cómo se relaciona con la educación? Bueno, nosotros vamos a estudiar más adelante cuáles son los mecanismos psíquicos que se relacionan, por un lado, con el desarrollo pedagógico. Por ejemplo, un profesor que no sabemos por qué, pero nos cae muy, muy mal. Todo lo que dice ese profesor no me gusta, no hay manera de que me caiga bien, y en realidad ese profesor a mí nunca me hizo nada. Al revés, ¿sí? Ustedes como docentes o futuros docentes, resulta que hay un chiquito en la clase que no lo soporto, porque estas cosas pasan, ¿sí? ¿Qué mecanismos inconscientes se están conjugando en esta relación o en esta transferencia que yo estoy estableciendo con ese otro? ¿Sí? Bien, eso que me está pasando, y vieron cuando decimos, no sé, ay, hay una cosa, una cuestión de piel que me pasa, bueno, ¿qué mecanismos inconscientes se están jugando ahí de mi propia historia, no de la de ese alumno, de la de ese profesor, que a mí me genera esto? ¿Sí? Bueno, por otro lado, Freud empieza, o es uno de los médicos que en ese momento y en ese contexto histórico, donde no se hablaba de que los niños tuvieran incluso un desarrollo psíquico muy parecido a lo de los adultos, que existiera un inconsciente y que ese inconsciente moviera ciertos deseos pulsionales, no se hablaba de nada de esto, él empieza a hablar de esto, incluso por eso es castigado por el colegio, por la sociedad médica, y es expulsado, ¿sí? Bueno, a ver, estos niños, ¿sí? ¿Cómo es su desarrollo psíquico? Él va a hablar de algo que se conoce como etapas psicosexuales, algo que lo vamos a ver más adelante. Estas etapas psicosexuales van marcando en el desarrollo del niño, ¿sí? Ciertos momentos donde uno puede ver manifestaciones que responden a algo que está pasando a nivel psíquico. Desde el control de esfínteres, desde la masturbación en los niños o en los pequeños, ¿sí? Algo que, déjenme decirles que existe y que les va a pasar, como padres o como docentes, desde esta relación que muchas veces establecen los niños o con el padre o con la madre, ¿sí? Y la madre o el padre con ese niño, desde una relación simbiótica que no deja como un poco la autonomía de ese niño, hasta una relación, ¿sí? Totalmente desconectada de la afectividad. Bueno, todo esto es lo que nosotros vamos a tratar de más adelante ir estudiando, y son aportes que la teoría del psicoanálisis nos da para poder entender qué está pasando ese niño, en qué etapa está, qué es esperable que sí pase, qué no es esperable que pase, y por otro lado, entender un poco que a nosotros también nos van a pasar cosas en este acto del enseñar. ¿Sí? Otra de las teorías que ustedes tenían que elaborar en ese cuadro era la teoría genética. La teoría genética es creada por Jean Piaget. Verán, ¿sí? Que es una teoría posterior al psicoanálisis. Piaget no le interesó hacer una teoría, a Freud tampoco, ¿sí? Para la educación. Ellos fueron psicólogos o biólogos, en el caso de Piaget, que les interesó estudiar, en el caso de Freud, por ejemplo, cómo era el desarrollo psíquico en los niños, en el caso de Piaget, cómo se iba desarrollando la inteligencia, y posteriormente a esto, los pedagogos, ¿sí? Y la psicología de la educación y la psicología educacional, que ya lo vamos a ver, toman estos aportes y los aplican a la educación, ¿sí? Pero estos autores no pensaron o hicieron estas teorías para ser aplicados a la educación, sino que eso fue, ¿sí?
otro momento posterior en el cual se toman estas teorías y se aplican o ayudan a pensar lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Piaget se interesaba por la inteligencia. Él quería, o su pregunta tenía que ver con cómo se desarrolla la inteligencia. Pensemos si no es importante entender cómo se desarrolla la inteligencia para nosotros, ¿sí?, como docentes. El desarrollo de la inteligencia, o para pensar el desarrollo de la inteligencia, lo primero que tenemos que tener medianamente claro es qué entendemos nosotros por inteligencia. ¿Sí? Por ejemplo, la inteligencia tiene que ver con algo que viene dado, ¿sí?, genéticamente dado, o tiene que ver con algo que se aprende, se construye y se educa. Les dejo el interrogante y la pregunta. La inteligencia tiene que ver con lo memorístico, es decir, con el recordar y con el saber muchas cosas, o la inteligencia tiene más que ver con el saber resolver en la vida cotidiana los problemas que se nos van presentando de la mejor manera. Les dejo el interrogante, ¿sí? La inteligencia tiene que ver con conocer muchas cosas y tener mucha información en la cabeza, pero que eso no me sirva para la vida cotidiana. O la inteligencia tiene que ver con poder en la vida cotidiana desenvolverme de la manera más funcional posible. ¿Sí? Para que vayamos pensando nosotros también qué conceptos de inteligencia tenemos. Incluso cuando decimos, qué inteligente que es fulanito, menganito. ¿A qué tipo de inteligencia estamos aludiendo nosotros? ¿Sí? Bueno, Piaget nos va a ayudar a esto con la teoría genética, psicogenética, que es la que él crea, nos va a ayudar a entender cómo se va dando en cada etapa, ¿sí?, del desarrollo de los niños y de los adultos, ciertos hitos que se tienen que ir dando del aprendizaje para que esa inteligencia se pueda ir construyendo. ¿Sí? Vamos a dedicar buena parte del año a estudiar en profundidad esto que se conoce como la psicología genética y los estadios del desarrollo de Piaget. Y la última teoría que ustedes tenían que poner en el cuadro, que es una de las teorías que vamos a estudiar, no solamente con los aportes de Vygotsky, sino con aportes de Ausubel, ¿sí?, de Brunner, que son posteriores y que toman también de Vygotsky. Vygotsky es posterior, ¿sí?, es una de las teorías más nuevas, y es posterior a Piaget porque también toma de Piaget mucho, ¿sí?, para generar su teoría. Lo que pasa es que Vygotsky, fíjense lo que dice ahí, psicología sociocultural, viene a ponernos el foco bien profundo en lo social y lo cultural, y cómo esto puede, no solamente que puede, sino cómo esto influye en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y en nuestra inteligencia. No es que Piaget no lo había hablado, eso ya lo vamos a ver también, sino que lo menciono. Y lo que hace Vygotsky es profundizarlo y generar una teoría mucho más profunda y compleja acerca de todos los mecanismos sociales y culturales que influyen para que nuestra inteligencia, ¿sí?, se pueda ir desarrollando de cierta manera. Él nos va a decir, o Vygotsky nos va a decir, que el ser humano es fundamentalmente social. En este punto, incluso tendríamos que entonces pensar en ciertas teorías que se llaman teorías innatistas, más de uno de ustedes lo puso en el glosario, que tienen que ver con esto de que pareciera que uno ya nace, ¿sí?, como con un código genético, y como que esta inteligencia está ahí esperando a que llegue la edad, que hablemos, que pensemos lógico-matemáticamente, y se desarrolla sola. Vygotsky nos va a decir,
el hombre es fundamentalmente y esencialmente social, y depende de los mecanismos sociales y de ciertos andamiajes de las personas y de los instrumentos y de las herramientas que tiene alrededor para generar ciertos contextos de aprendizaje y para poder tomar de esos contextos de aprendizaje. Entonces le da mucha importancia a cómo el niño es guiado y es acompañado en este contexto, ¿sí? Vygotsky va a ser otro de los autores que vamos a profundizar. Ojalá que el tiempo nos dé para profundizarlo bien, pero a lo largo del año. Entonces, imagínense que ya Vygotsky sí empieza a hablarle fundamentalmente a la escuela y al rol que va a tener la escuela como agente social y agente cultural, ¿sí? Estas son las 3 teorías que yo les pedí que ustedes profundizaran, donde empezamos a introducirnos un poco, porque son las que vamos a ver a lo largo del año. Sí me gustaría que quedara en claro esto. Cuando nosotros hablamos de teorías del aprendizaje, quiere decir que dentro de psicología existen múltiples teorías, ¿sí? Fíjense que acá se hizo un repaso por algunas, pero no son las únicas, sino que nosotros, ¿sí?, como profesorado y la Cátedra de Psicología y Educación decide tomar estas teorías para transmitirlas y para decirles, creemos que son las que hoy en día mejor pueden responder a esto que nosotros pensamos como aprendizaje o como enseñanza o como educación constructivista, ¿sí? Es decir, este recorte y esta elección de estas teorías y no de otras no es ingenuo, sino que responde a un lineamiento que tenemos como profesorado y una identidad que queremos que ustedes también vayan teniendo como docentes. Dicho esto, sería importante para cerrar que pensáramos entonces que la psicología, hoy hablamos de la psicología, pero en realidad no existe una sola psicología, existen muchas psicologías. Y estas psicologías tienen que ver con algunas cosas, ¿sí? Por un lado, de que la psicología tiene muchos campos. Como dice, hay campos teóricos y campos prácticos. Los campos teóricos son todas las teorías que existen para explicar para explicar cómo es la conducta de los seres humanos y para explicar cómo son los procesos mentales de esos seres humanos. Entonces, tenemos la psicología psicoanalítica, cognitivista, conductista, la Gestalt, ¿sí? Incluso cada psicólogo con el que se encuentren probablemente trabaja desde una corriente de estas, ¿sí? Y por otro lado tenemos los campos prácticos en los que se desarrollan. En estos campos nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, con la psicología social, con la psicología laboral, con la psicología institucional, con la psicología jurídica, forense, clínica, ¿sí? Es más o menos para que ustedes lo entiendan de esta forma. Yo soy psicóloga, esto es una suposición, y mi corriente, desde la cual yo voy a trabajar, es el psicoanálisis, y voy a trabajar en el campo laboral, ¿sí?, como una psicología laboral, psicóloga laboral, por ejemplo, en una empresa y en una institución, generando, no sé, los mejores recursos para que haya una buena relación entre los empleados de esa institución. Soy psicóloga laboral, trabajo del psicoanálisis. Puedo ser una psicóloga jurídica y trabajar desde el psicoanálisis, ¿sí? Entonces voy a trabajar, por ejemplo, en tribunales, y en tribunales voy a trabajar haciendo cámaras GESEL a niños que han sufrido abuso sexual, y mi corriente es la psicoanalítica, ¿sí? También puedo ser psicóloga cognitivista, donde me va a interesar, ¿sí?, cómo son los procesos mentales que se utilizan en las conductas, y voy a trabajar en el área clínica. Entonces en el área clínica yo trabajo con ciertos pacientes y voy generando programas de entrenamiento para que ellos sean más funcionales, ¿sí? O trabajo en la educación y genero estrategias en lo educativo para que
los niños, no sé, para que haya menos bullying o para que no haya situaciones de acoso, ¿sí? Los campos de la psicología también son amplios. Entonces, en este punto, está muy bueno que pensemos la diferencia entre la psicología de la educación y la psicología educacional. Cuando nosotros hablamos de psicología de la educación, ¿sí? Hablamos de que dentro de la psicología hay un campo, ¿sí? Que es el de la educación, en donde saberes psicológicos, ¿sí? Son usados en ese campo de la educación, que son los mismos saberes que después son utilizados en el campo de la clínica, porque son saberes de la psicología. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en psicoanálisis de inconsciente, de consciente, de preconsciente, cuando nosotros hablamos de sujeto, cuando nosotros hablamos de las relaciones vinculares entre los pares, del grupo, de la grupalidad, todos esos conceptos son conceptos de la psicología, que los sacamos de ahí y los usamos en el campo de la educación. Ahí estamos hablando de psicología de la educación, ¿sí? Ahora cuando hablamos de psicología educacional, ya nos metemos profundamente en el campo de la psicología y lo que nosotros hacemos es generar teorías que son propias y únicas para el campo de la educación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, surgen teorías que tienen que ver con cómo mejorar los procesos de aprendizaje, pero que aparecen ahí, ¿sí? Y que son solo de uso exclusivo de la educación, porque sirven solo para la educación. Esa es la diferencia entre psicología educacional y psicología de la educación. Espero que haya quedado claro esa diferenciación, ¿sí? Bueno, trate de hacerles un recorrido por este capítulo 1 de Lewy y Scangarello. No nos hemos detenido en todas las teorías, y la teoría psicoanalítica, genética y sociocultural son en las que he profundizado un poco más, pero también tengan en cuenta que son las que vamos a ver a lo largo del año. Así que, en realidad, mi objetivo es que cuando nosotros veamos psicoanálisis, por lo menos ya tengan una idea de dónde sale. Cuando veamos genética, ya tengamos una idea de dónde sale, ¿sí? Nosotros vamos a ver estas teorías y también vamos a ver y entender un poco del desarrollo del niño. Nosotros necesitamos entender cómo son los hitos de los desarrollos de los chicos para poder entender qué se tiene que dar y qué no en cierta edad, en cierto momento y en cierto contexto, para saber cómo después ustedes como docentes pueden aplicar la pedagogía a ese niño en esa edad y en ese momento del desarrollo. Los dejo, espero que les haya sido útil el video, espero sus comentarios o sus preguntas en los foros o en el grupo de WhatsApp. Saben que estoy a disposición. Estaré corrigiendo en estos días los trabajos que me vayan enviando, y para la semana que viene vendrá la propuesta de la clase 3, en donde empezaremos a profundizar un poco algunas de estas 3 teorías. Saludos. Chao.